Amén. San Juan capítulo 12, hoy vamos a compartir del versículo 20 al 26 a la mañana, y que tiene un título en mi Biblia que dice: unos griegos buscan a Jesús. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Hermanos, como introducción quería decirles que qué importante que es lo que estamos haciendo, que todos los domingos estamos leyendo la palabra, una porción, y la estamos meditando. Hemos leído en este tiempo de pandemia el libro de Santiago y lo hemos meditado, el libro de Romanos lo hemos meditado, y ahora estamos en este estudio, ¿no?, del libro de San Juan, el Evangelio. El domingo pasado, por ir versículo por versículo, por ir tocando temas que si nos dijeran, hermanos, ¿puedes tomar la palabra este domingo? Temas que no lo tomaríamos directamente porque parecieran que a simple vista no están diciendo nada. Y sin embargo, ir versículo por versículo nos está dando un tesoro cada domingo. Hemos aprendido un montón desde que estamos haciendo esto. El domingo pasado a la mañana me quedé sorprendido, después de tantos años de creyente, al darme cuenta que, como decía el pastor, si María no hubiera derramado ese perfume ese día, en ese momento, ya nunca lo hubiera podido hacer. Que ya el siguiente domingo, cuando las mujeres fueron con las especies a ungir el cuerpo muerto del Señor, el Señor ya había resucitado. O sea que se habrán vuelto con los perfumes, se habrá pensado lo que habría gastado, y sin embargo, el domingo pasado me di cuenta que es verdad. Hay un momento que cada uno sabe en su corazón donde tiene que entregarse al Señor, donde tiene que hacer lo que siente en su corazón por el Señor, y quizás que si deja pasar ese momento, ya no se va a volver a repetir. Una semana y ya no hubiera podido volver a hacer lo que tenía esa mujer en su corazón. Fue en el momento exacto. No me había dado cuenta. 30 años de creyente. Y después a la noche lo mismo. Entender clarito cómo ese pueblo que alababa a Jesucristo, que tiraba sus coronas, sus vides, sus laureles delante del Señor, que le decían hosana, estaban alabando a un Cristo que ellos creían que era para resolver sus problemas del presente. Ellos veían al Cristo para hoy, para mis problemas de hoy, para mis necesidades de hoy. Ellos querían a un Cristo que sea el conquistador, que lo saque del dominio de los romanos, que los prospere, que le dé comida, que le solucione los problemas de alimento. Eso buscaban. Y después de 2000 años, hoy vemos que también es igual. Hay cristianos que buscan al Cristo para el presente nada más, que no ponen su vista en las cosas de arriba. Buscan al Cristo que los prospere,
al Cristo que le solucione sus problemas de dinero, de comida, sus problemas de relaciones sentimentales. Un Cristo para hoy. No me interesa el mañana. Y se predica ese Cristo y muchos alaban, glorifican a ese Cristo que no es el Cristo real. El Cristo real es lo que vamos a ver hoy. Él va a decir cómo seguía la historia de su vida. Entonces, qué importante es ir versículo por versículo. Y hoy me toca un tema que, es verdad, nunca lo hubiera tocado, nunca lo hubiera compartido, pero acá está la palabra. Y es hermoso poder sacar un tesoro de algo que uno muchas veces lo pasa por alto. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Hermanos, estos griegos no eran turistas, no estaban ahí mirando a los judíos cómo alababan a Dios, no estaban fuera del pueblo de Dios. Dice clarito, ¿ve? ¿Subieron a qué? A adorar, a adorar. No eran personas que veían de lejos las cosas, eran gentiles que tenían el derecho y el privilegio de adorar a Dios. Y los judíos se habían olvidado de la gran promesa que le hizo Dios a Abraham, que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Los judíos habían llegado a un momento de su vida que creían que ellos solos eran los elegidos, que ellos solos eran los hijos de Dios, que ellos solos podían adorar a Dios. Pero de repente irrumpe en la escena esta, cuando los judíos habían decidido matar al Señor Jesús, cuando las autoridades, como vimos el domingo pasado, habían decidido no solo matar a Jesús, sino también a Lázaro y todo aquel que se interponga. Mientras los judíos habían decidido eso, los gentiles, representados por estos griegos, buscaban a Jesús. ¿Cuál era el motivo? No lo dice cuál era el motivo. Pero hay un pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Primera de Corintios 1, 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales. Y si empezamos a pensar todo lo que hemos visto de San Juan hasta ahora, ¿qué querían los judíos? Las señales. Las señales, reclamaban milagros, reclamaban si eres el Hijo de Dios, haz esto. ¿Cómo? Muéstranos que eres el elegido como Moisés. Señales. Pero aparece en escena el gentil, el griego, que no busca señales, que busca sabiduría. Y se ve que no la encontraron ni en los fariseos ni en las autoridades de esa época. Por eso fueron a buscar a Jesús. Buscaban sabiduría y fueron derecho a buscar al Señor Jesús. Hermanos, cuando vemos un poco en el libro de los Hechos y a continuación, vemos que los griegos realmente estaban muy metidos dentro del pueblo de Dios, muy metidos. Los invito a leer algunos pasajes que quizás te asombrarán como a mí. Hechos 14:1, por ejemplo. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Vieron que estaban en el templo?
Lo vuelvo a repetir, aconteció en Iconio que entraron juntos en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos como de griegos. Capítulo 18, versículo 4. Y discutían las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vieron que a veces uno piensa, no, los gentiles, no. Iban a las sinagogas y se convertía gran cantidad de ¿qué? De griegos. ¿Cómo puede ser esto que nosotros tenemos en la mente de que solamente los judíos estaban en el templo? Dice, como dato de color, ¿no? Dice que el papá de Timoteo era griego y que Tito era griego. Tito era griego. Estaban ahí, ¿no? Pero hay un pasaje que desconcierta de todo lo que venimos hablando. Es Hechos 21, 28. ...27 arrancamos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días... unos judíos de Asia, al verle en el templo... alborotaron a toda la multitud... y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿No? ¿Cómo puede ser esto? Por un lado, vemos que los griegos se convertían en el templo, y por otro lado, acá están acusando a Pablo que había metido a griegos en el templo y había profanado ese lugar. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que Herodes había construido el templo. No era los judíos específicamente, sino el rey Herodes había construido el templo. Y dentro de esa construcción hizo el patio de los gentiles, a donde podían entrar todos. Los griegos, los romanos en especial, y podían estar, pero no podían pasar al un lugar más adelante donde era solamente para los judíos. Pero eso fue una idea del mundano Herodes, porque ese no era el modelo del templo de Salomón ni del templo de Zorobabel. A Herodes se le ocurrió hacer un lugar para los gentiles y un lugar más profundo para los judíos. Entonces por eso vemos a los griegos en el templo, y los judíos se habían creído que eso era la voluntad de Dios. Porque una enseñanza podemos sacar de esto: el mundo quiere entrar a la iglesia y hacer lo que ellos quieren. El mundo, si vos le das lugar, entra, como este Herodes, y construyó un patio donde Dios nunca había mandado construir. Y decía, los gentiles acá y los judíos sí allá, y si un gentil pasa por allá, profana el templo. Nada que ver con lo que dijo el Señor. Y entonces vemos cómo el mundo, de a poquito, o prepotentemente, o seduciendo, siempre quiere entrar a la iglesia y hacer lo que él quiera. Pero la culpa es nuestra, del creyente, cuando le da lugar. La culpa es del creyente, que le da lugar al mundo, y cuando se quiere dar cuenta, está cantando canciones del mundo en la iglesia, está hablando palabras filosóficas del mundo, en vez de hablar la palabra del Dios, y así. Esto era lo que había ocurrido. Jorge, ¿cómo se demuestra esto? Vamos a demostrarlo. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 48. Dice Éxodo 12, 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, que era la fiesta más
más sagrada del judío. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Una misma ley, un mismo derecho de celebrar la Pascua, el gentil, el natural, el extranjero, como el judío. El único requisito, circuncidarse. Miren lo que dice Levítico 17:8. Levítico 17:8. Le dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, o sea que podía ofrecer el extranjero, ¿qué cosa? Holocausto y sacrificio. Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo, cuando Herodes hizo el patio de los gentiles, y Dios decía que el extranjero tenía que llevar su sacrificio a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. O sea, si no hacía eso de llevar el sacrificio a la puerta del tabernáculo, Dios lo cortaba de su pueblo. O sea, el extranjero tenía, si se circuncidaba, si quería dejar su religión pagana e ir al Dios verdadero, tenía la oportunidad de entrar, de circuncidarse, de ofrecer sacrificio, de celebrar la Pascua. Miren lo que dice Levítico, ahí nomás, 24:22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Hermanos, el judío no hizo nada con la promesa de Abraham. El judío se creía que la salvación era para él. El judío se encerró. El judío apagó el mensaje, no lo proclamó. Pero en los planes de Dios siempre estuvo que el extranjero podía llegar a él. Si quería entrar en su pacto, si circuncidaba y quería obedecer sus leyes. Los judíos hicieron el patio de los gentiles. Dios no lo hizo. En el templo de Salomón, en el templo de Zorobabel, no había un patio para los gentiles. Hermanos, y aquí estaban ese día estos griegos. Estos griegos que habían ido no de turismo. No, ustedes son los elegidos, no, yo me quedo acá. Dice la palabra, ¿cómo empieza? Habían ido a adorar. ¿Por qué? Porque tenían ese derecho de adorar. Y mientras, por un lado, el judío había decidido matar a Jesús, había decidido exterminarlo, el gentil lo estaba buscando la sabiduría, buscándolo a él. Entonces así empieza esta historia. Se acababa el ministerio de Jesús para los judíos. ¿Se acuerda lo que decía San Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hasta ahí estaba el ministerio de Jesús, ahí se terminaba, ya se estaba terminando. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Llegó el momento, dice, más a todos los que le recibieron, ya empezaron los gentiles a buscar a Jesús. Y ya no le pedían señales, no le pedían milagros, le pedían sabiduría. Algo que agrada a Dios cuando uno le pide sabiduría. ¿Qué hizo Dios con Salomón? Que no le pidió riquezas, solamente le pidió sabiduría, le agradó a Dios. Y estos griegos buscaban la sabiduría de parte de Dios. Y ahora espérenme que vuelva a San Juan 12. Versículo 20.
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Por qué se acercaron a Felipe? Porque el nombre Felipe es un nombre griego. Es una, perdón, esto no, lo digo muy seguro yo, pero es una teoría. Se dice que lo más probable es que se acercaron a Felipe porque Felipe era un griego. Es como si un español va a Inglaterra y hay un John, un Jonathan, un Marx y un Manolo. ¿A quién le va a hacer una pregunta? A un Manolo, ¿no? Bueno, estos griegos lo mismo. Vieron una multitud de judíos y uno se llamaba Felipe, que era un nombre griego. Y van y le preguntan con respeto que querían ver al maestro. Quizás se supone también que sí estaban adorando a Dios en el patio de los gentiles. Ahí quizás Cristo estaba dentro y ellos querían verlo a Jesús, hablar con él, querían hablar. Entonces dice, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. ¿Y saben qué? Sigamos estudiando la palabra de Dios. Felipe y Andrés siempre estaban juntos. Es increíble, cuando vos empezás, ¿y qué pasa con Felipe y Andrés? Y empezás a buscar la concordancia, lo ves que siempre están juntos. Es más, en la mente de los que escribieron la palabra de Dios, siempre lo nombran juntos. En cada lista de apóstoles que hay, observen, Felipe y Andrés. Felipe, Andrés. Cuando hablan de Felipe, Felipe era de Betsaida, igual que Andrés y su hermano Pedro. Estaban juntos estos dos, en la obra de Dios juntos. Y si vos empezás a analizar en la multiplicación de los panes, Jesús habla con Felipe: ¿de dónde vamos a comprar panes para todo esto? Y aparece Andrés. Acá tengo un muchachito que tiene, como si fuera respondiendo por Felipe, porque estaban siempre juntos. Y qué lindo observar que dentro de la obra de Dios, no los líderes, entre ellos estaban juntos siempre. Qué lindos. Qué lindo que quizás lo mandaban a Felipe: che, anda a buscar el pan. Y cuando venía con Andrés junto con el pan. Porque siempre juntos. Mírenlo en la palabra, aún en la mente de los que escribían. En la lista de hechos, están juntos nombrándolos. Casi en toda la lista, están ahí juntos. Y acá lo mismo. Le rogaron a Felipe, ¿qué hizo Felipe? Va y le dice a Andrés: che, estos griegos quieren ver a Jesús. ¿Por qué no fue directo? Porque había algo de Jesús que ellos tuvieron miedo. Había algunas actitudes que tuvo Jesús en el pasado que ellos le hacían dudar si ir o no ir a hablar con Jesús. Vamos a Mateo 15, versículo 22. No es una cosa, sí, vamos a decirle. No, ellos habían experimentado esto. Mateo 15, versículo 22. Mateo 15, 22. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada. Y miren lo que escuchó Felipe y Andrés. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues das voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren la respuesta de Jesús. Y ellos tenían en la mente esto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a Jesús a decirle que unos griegos quieren verlo? Cuando mismo Jesús dijo: yo fui solamente a la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme.
Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso es lo que dijo Jesús. Y eso es lo que escuchó Felipe, Andrés, Pedro y todos. Ahora, si vos ves el título, La fe de la mujer cananea, dice Marcos 7, 24, 30. Cuando vas a Marcos 7, con la misma historia, en el versículo 26 ves otro hallazgo. ¿Qué dice? La mujer era griega. La mujer era griega. Y estos griegos le estaban pidiendo ver a Jesús. ¿Vieron? ¿Por qué se hablaban entre ellos? Che, ¿por qué no fue directo? Vamos, le decimos. Bueno, eso era todo lo que estaba pasando en ese momento. Ahora sí, volvemos a San Juan. Por eso la hermana hoy me dijo, ¿San Juan qué? Y yo tenía tantos pasajes hoy que ni me acordaba específico. San Juan 12. ...21. Entonces, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hermanos, qué respuesta rara, ¿no? Qué respuesta rara de Jesús hacia esos griegos, la respuesta que le estaba enviando a través de sus discípulos. Dice, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vamos a analizar un poquito esta frase. El Hijo del Hombre. ¿Vieron que está con mayúscula? ¿Qué quería decir Jesús cuando decía el Hijo del Hombre y con mayúscula? ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a un profeta que fue uno de los pocos profetas que habló del Hijo del Hombre. Entonces, para entenderlo a Jesús tenemos que entender de dónde sacaba esas palabras. Tenemos que ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13 dice así. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Daniel nombraba al Hijo del Hombre, a un rey que iba a venir, que su reino no iba a acabar jamás, y que los que le seguían le iban a servir, dice, y le servirán. Y cuando Jesús hablaba del Hijo del Hombre, hablaba de este pasaje, yo soy ese que Daniel está hablando, el que viene y que le van a dar dominio sobre toda lengua, pueblo y nación, y su reino nunca va a acabar. Entonces, ahí está la respuesta. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero he aquí, relacionando con la palabra del hermano Esteban el domingo pasado, no iba a ser glorificado como ellos tenían en la mente. Un reino que se iba a establecer en ese momento, donde los romanos iban a ser todos esparcidos y aniquilados, donde los judíos iban a empezar a reinar. No. Dice, y ahí empieza a hablar de la forma en que iba a ser glorificado. Dice, Jesús respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, si Jesús no moría, iba a ser el rey que los judíos querían y anhelaban, el rey que le iba a solucionar sus problemas momentáneos. Pero si él moría, realmente iba a llevar mucho fruto. Era una decisión de él. Ser coronado rey ahí, ser alabado, ser glorificado o morir. Y él decidió morir. Y acá quiero hacer un alto y un poco relacionado con Gabriel que abrió hoy la reunión, con que él es nuestro pastor, el Señor es nuestro pastor, y algo que hemos estudiado un poco, San Juan capítulo 10, versículo 4. Dice así: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Lo vuelvo a repetir. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermanos, cuando hemos estudiado este pasaje, el hermano que dio este pasaje dijo algo. Dijo: Jesús, hay dos formas de pastorear. Están los pastores que sacan las ovejas y ellos están atrás de las ovejas y la van arreando con perros, con gritos, con palitos, con palos. Pero dijo esa mañana, pero el Señor no es así. El Señor es el pastor que va delante de las ovejas, que va delante. Es el líder que va adelante de sus ovejas, y las ovejas ¿qué hacen? Le siguen. No está el Señor detrás mandando. Él es el ejemplo y el primero. Y acá vemos, cuando empezamos a ver el liderazgo de Jesús, ya que está llegando al fin esta historia, ya que, como dijo el hermano, ahora va a poner la vista en los suyos, es el final, podemos analizar qué clase de liderazgo tuvo el Señor. Porque no es como los líderes que uno está acostumbrado. Cuando uno ve en películas de batalla, manden a los soldados primero, después manden a los que tienen armas, y ellos están sentados ahí planeando, y a lo último se rinden y ni siquiera van a la guerra. O como los líderes que tuvimos nosotros en Malvinas, primero los soldados, después los generales. Pero el Señor no es así. Su liderazgo es terrible porque es el primero. Él siempre fue el primero. Entonces, cuando empezamos a ver la historia, la vida de Jesús, nació en un pesebre, porque es el primero en mostrarte que Él puede ser pobre y tener necesidad. Tuvo un padre adoptivo para mostrar que también ha sufrido el no tener un padre terrenal. No tuvo un peso en el bolsillo cuando pidió una moneda, para mostrar que él también vivió sin dinero. Los hermanos no lo querían, no lo comprendían, para mostrar que es el primero estar en una familia donde no lo comprende. Sus hermanos le dijeron: si estas cosas hace, ve y muéstrate, porque ni sus hermanos creían en él. Tuvo que ponerle freno a su madre acaparadora. Y le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, cuando se quiso meter en su vida. O también cuando estaba en medio de un discurso y le vinieron a decir: tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué? Mi hermana y mis hermanos están acá. Ellos tendrían que estar acá, escuchando lo que estoy hablando. Fue el primero en poner los límites a toda autoridad para buscar y hacer la voluntad de Dios. Fue el primero de decirle a sus padres:
¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fue el que defendió a Pedro cuando sacó su espada, lo paró y se puso al frente. Yo soy, defendiendo a Pedro. Fue el primero en mostrar también que a él lo traicionaron. Alguien que comía con él, que estuvo con él, fue el que lo vendió por 30 monedas de plata. Fue el primero en toda clase de liderazgo, en tentación. Fue el primero. Siempre estuvo adelante nuestro. Y nada de lo que Jesús nos pide no es algo que Él no haya hecho. El que no toma su cruz y sigue no es digno de mí. ¿Y quién fue el primero en tomar una cruz? Él. Ustedes tienen que amarse los unos a los otros. ¿Y quién fue el primero que amó los unos a los otros? Ustedes tienen que ser humildes. ¿Y quién fue el primero que lavó los pies de los apóstoles? Siempre este líder fue el primero. Y ahora había llegado su hora. Y va a mostrar que Él es el primero, el mejor. El líder que a uno le agrada seguir porque te pide cosas que Él ha hecho. El líder que todos estamos contentos con Él. Porque no es un líder que ata cargas pesadas como los fariseos, sino le dijo, es ligera mi carga, vengan. Es el líder que te puede decir, deja a tu padre y a tu madre porque yo lo he hecho. Es el líder que te dice, el que pierda su vida la va a ganar, porque Él lo hizo. Hermanos, ¿qué mejor líder que alguien que te está pidiendo algo que siempre Él lo hizo primero? Por eso es el pastor que va adelante y las ovejas van detrás y le siguen y oye su voz. ¿Y qué pide el Señor? Eso lo voy a hacer, porque nunca nos va a pedir nada que sea imposible. Porque nunca va a pedir nada que Él no lo haya hecho. No nos va a decir, no pequen, y Él pecó. Nada de lo que el Señor nos pidió, nos demandó, por más duro que sea, Él no lo haya hecho primero. Amén. Volvemos a San Juan 12 y ya terminamos. Podría agregarle lo que dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero aún sin pecado. Hermanos, cuando Jesús vio que los gentiles lo estaban buscando, yo no soy, la verdad que no tengo la verdad revelada, pero Él vio ahí el fin. Dice, la hora ha llegado. Hermanos, muchas veces Jesús había dicho en San Juan, aún no es mi hora, aún no es mi hora. Pero es la primera vez que dice que ya la hora ha llegado. Dice en el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Es la primera vez. Él se escapó cuando lo perseguían, y dice la palabra, porque aún no habían llegado su hora. Pasó entre medio de una multitud embravecida. ¿Qué dice? Porque aún no había llegado su hora. Pero ahora Él mismo estaba diciendo, ya llegó la hora. Ya llegó el punto en que a los que vine no me recibieron. Llegué al punto que ahora me están buscando los gentiles. No están pidiendo milagros de mí, no me están demandando señales, sino mi sabiduría. Hermanos, ha llegado la hora. Él es el primero en dar su vida por los demás, en cargar su cruz, en morir, en ser vituperado por hacer la voluntad de Dios y en negarse a sí mismo. Dice el versículo 24, de cierto os digo, que el si grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere,
lleva mucho fruto. Hermanos, si él hubiera preferido esa adoración de esa gente que solamente buscan complacerse a ellos mismos, se hubiera quedado solo. Porque la Biblia muestra que en apenas una semana esa misma multitud pedían que lo crucifique. Jesús no era una persona que no lo puedo decir, pero era un genio. Él sabía, si yo me quedo con esta alabanza, me quedo con esta adoración, cualunque, me voy a quedar solo. Es necesario que el grano muera y que lleve muchos frutos. Personas que empiezan a buscar en el Señor nada más que servirle, que entregar su vida y que rendirse incondicionalmente ante el Señor. Dice el versículo 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, y acuérdese el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Que iba a tener un dominio eterno y va a estar rodeado de los que le sirven. Entonces termina diciendo, si alguno me sirve, síganme, y donde estuviere, allí también estará mi servidor. Vuelvo a leer Daniel 7:13, dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Él lo evocó, el Hijo del Hombre, y dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.